¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la lección número 10 de este nivel de clases bíblicas para ministerio, que es el nivel número 3, ya el último nivel de clases bíblicas para ministerio. Los quiero felicitar que han logrado llegar hasta acá, hasta el final. Han pasado 3 niveles de discipulado, 3 niveles de clases bíblicas para ministerio, 10 clases de cada uno, prácticamente un año los que han logrado llegar hasta acá. Muchas felicidades, pero también quiero decirles que esto no termina aquí. Ustedes pueden seguirse preparando, hay muchísimo más que aprender, hay muchas cosas más por las que prepararse, hay muchas cosas más por las que seguir aprendiendo, ya hay muchas oportunidades de servir a Dios preparándonos de mejor manera. Entonces, pues, tomen esto en cuenta. Están las clases de nivel avanzado que imparte la pastora. Está el CMS, que es el Certificado de Estudios Ministeriales, que se abre prácticamente cada 6 meses para que podamos seguir preparándonos. Así que yo les invito a que consideren seguirse preparando. Y por supuesto, también les invito a que si tú consideras que ya aprendiste todo, que ya te lo sabes todo, que lo recapacites un poco. Te voy a invitar a que reflexiones y te preguntes, ¿de qué me acuerdo de mi clase de discipulado nivel 2? ¿Cuáles fueron mis clases? ¿Qué fue lo que aprendí? Tal vez te vas a encontrar por ahí que tal vez no recuerdas muchas cosas. Entonces también tienes la posibilidad de volver a retomar alguna clase o alguna clase que te faltó o alguna que te agradó mucho o simplemente para volver a escucharlas y aprender las cosas de manera distinta. Entonces te invito pues a que no dejes de aprender, a que no dejes de esforzarte, a que no dejes de asistir a tus clases y sobre todo a que sigas creciendo, a que sigas buscando pues más que aprender. Te insisto, y está el CMS, ahí están las clases avanzadas que da nuestra pastora, y te invito también a que si aún no estás trabajando en alguno de los ministerios, que busques en dónde te puedes unir a servir en la iglesia. Ya estamos en un nivel en que debemos de pensar en servir a Dios, en servir a los demás. Entonces, pues te invito a que lo reflexiones y que te unas a alguna de estos ministerios y sobre todo a que te sigas esforzando por aprender más. Dicho esto, pues nuestra última lección de doctrina cristiana es sobre Satanás y demonología. Esto no quiere decir que solamente haya 10 lecciones, no, hay muchas más. Como te dije al inicio de de estas sesiones que tuvimos, lo que vemos aquí ahora mismo de doctrina cristiana, que es un poquito más apegado a lo que sería un aprendizaje de teología, un cursito muy básico de lo que es teología. Lo que hemos buscado es picarte ahí la curiosidad para aprender más y que te sigas enfocando. Entonces, pues, lo que hoy veremos es Satanás y demonología. En la palabra de Dios nosotros encontramos la enseñanza sobre la existencia de Satanás y de su reino. De hecho, Jesús nos lo confirma cuando en Mateo 12, 25 y 26 lo menciona. Y lo menciona diciendo esto. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, Jesús acababa de hacer un milagro. Jesús acababa de liberar a un endemoniado, lo acaba de hacer libre, le acaba de sacar todos esos espíritus que lo están atormentando, y los que lo vieron, o muchos de los que los vieron, los fariseos, los sacerdotes, decían, por Satanás es que echa fuera a los demonios. Entonces, por eso Mateo dice así, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Entonces, si nos fijamos en la esencia del texto, de lo que nosotros estamos buscando entender, aquí Jesús nos confirma que Satanás existe y que hay un reino establecido por Satanás. Pero hay personas que ignoran la existencia de Satanás. Es decir, hay personas que dicen Satanás no existe o Satanás no puede hacer nada. Esto es mentira. Pero también hay otras que están en el otro extremo,
en donde se sobreenfatizan el poder de Satanás y la influencia de Satanás. No sé si han conocido ustedes a alguien que diga, ay, es que esto es que el diablo me tentó, es que el diablo, a todo le echa la culpa al diablo. Entonces sobreenfatizan el poder de Satanás. Y eso es muy conveniente a veces para algunas personas que lo que buscan es justificarse a sí mismos de sus pecados, de sus errores y echarle la culpa a alguien más. Y hay otros también que le tienen un miedo excesivo. Es que, ¿qué tal si se nos aparece el diablo? Es que, ¿qué tal si nos sale un demonio? Es que, ¿qué tal si? O sea, le dan un poder, le dan unas atribuciones de más a Satanás unas personas y otros lo ignoran como si no existiera. Lo que nosotros vamos a aprender en esta lección o lo que buscamos establecer en esta lección es que debe de existir un balance sano, un balance bíblico con relación a Satanás y sus demonios. Lo primero que vamos a repasar o a ver el día de hoy es el origen y la naturaleza de Satanás, conforme a lo que la palabra de Dios dice. Para empezar, nosotros vamos a establecer qué es lo que fue Satanás. Cuando decimos qué es lo que fue, es porque hay un parteaguas en su existencia. Cuando vivía en el reino de Dios, cuando era parte de los ángeles de Dios y cuando decidió dejar de serlo. Entonces, por eso decimos, Satanás fue. Satanás fue llamado Lucifer, es decir, su primer nombre es Lucifer. ¿Qué quiere decir este nombre? Este nombre quiere decir estrella del día o hijo de la mañana. Pero tiene un muy bonito significado. Desafortunadamente, dada la persona a la que se le dio ese nombre, pues bueno, ahorita como que ya no nos suena tan bonito. Pero bueno, esto es lo que quiere decir este nombre, Lucifer. Y eso es lo que él era. Era una estrella del día, un hijo de la mañana, un hijo de luz. Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces, nosotros podemos entender que Satanás, Lucifer, era un ser de luz, era un ser que traía luz. Satanás fue un querubín celestial. Ezequiel 28:14 dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Si recuerdas nuestra lección anterior, cuando hablábamos de ángeles, hablábamos de querubines y decíamos que los querubines tienen una posición de privilegio, por decirlo de alguna manera, y cuando decimos una posición de privilegio, decimos que son seres servidores muy cercanos a Dios. Ese era Lucifer. Lucifer fue un ser perfecto. Ezequiel 28:15 nos lo dice así, desde el día que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Es decir, él era un ser lleno de perfección y también era un ser lleno de sabiduría. Santiago 3:15-16 nos dice, porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es la sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo, donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Entonces, pues nosotros nos damos cuenta hasta ahora mismo que Lucifer, Satanás, fue creado por Dios como un ser resplandeciente, como un ser superior. Y para colmar la cuestión o para coronarla, mejor dicho, fue creado con música. Nosotros podemos entender que la música que creó Dios para su alabanza, para que hubiera alegría, para que hubiera armonía, para que hubiera esos cánticos, Satanás fue creado para eso, Lucifer fue creado para eso, Lucifer fue creado con música. Ezequiel 28:13 nos dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Entonces cuando dice los primores, dice los primeros, o sea, los primeros
cánticos, las primeras notas estuvieron preparadas para ti el día de tu creación. Es decir, fue creado con música y y ya estaba lista la música para cuando él fuera creado, él hiciera música. Eso es lo que fue Satanás. O sea, entonces nosotros podemos entender que era un ser hermoso, pero se llenó de vanidad y cayó. Y entonces lo que Satanás ahora es simplemente un ser creado. Así como lo vimos la lección anterior, pues, y como lo acabamos de leer en Ezequiel 28:13, donde dice: los primores de tus árboles fueron y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Entonces nosotros sabemos que Satanás es un ser creado. En Ezequiel 28:13, pues, como decíamos, dice: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Pues es un ser creado. Y como un ser creado angelical, como ya lo vimos la semana pasada, es un ser espiritual. Entonces Satanás es un espíritu, pues ha sido creado o fue creado como un querubín celestial, como uno de los ángeles que nosotros, la clase anterior, ya repasamos que todos fueron creados por Dios y para servirle a Dios. Y también, como lo revisamos, que todos los ángeles tienen sus características personales, Satanás también es una entidad personal. En toda la palabra de Dios, en toda la Biblia, cuando se refiere a Satanás, se le atribuyen pronombres personales, inteligencia, conocimiento, voluntad, acción, así como tú y yo tenemos. Es decir, tiene una personalidad propia, tiene una voluntad propia, tiene características propias. Segunda de Corintios 2:11 dice: así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. ¿Qué es lo que alcanzamos a leer en este texto? Que Satanás tiene inteligencia para buscar recovecos y aprovecharse de nosotros. Y dice: pues conocemos sus malas intenciones, es decir, tiene voluntad propia y ejecuta acciones individuales y de manera independiente propia. Es un querubín caído. Hace ratito leíamos nosotros, pues hace un instante leíamos que era un querubín celestial, pero es un querubín caído. Isaías 14:12 nos habla de la caída de Satanás, la cual fue causada por 5 cosas que nos son reveladas aquí mismo y que nosotros debemos de entender muy claramente. ¿Por qué? Porque no debemos dejarnos llevar por esas mismas 5 cosas. Esas 5 cosas las utiliza Satanás para también nosotros hacernos pecar, hacernos caer y que desobedezcamos a Dios. Recuerden que el pecado es enemistad con Dios. Y Satanás lo que busca es que nosotros estemos enemistados de Dios. Luego entonces busca cómo hacernos caer. Pues Isaías 14:12 dice, capítulo 12:13 dice: pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Entonces, pues, nosotros, que acabamos de leer Isaías 14, del 12 al 14, podemos darnos cuenta de 5 cosas que hicieron o que provocaron la caída de Satanás. Primero, subiré. ¿Qué implica subiré? Voluntad propia. Alejarte de la voluntad de Dios. Alejarte de la eterna y perfecta sabiduría de Dios.
El hacer las cosas por uno mismo lo que nos hace es alejarnos de la voluntad de Dios y es cuando cometemos errores. Entonces su primer error es alejarse de la voluntad de Dios, de seguir su voluntad propia, es decir, subiré, yo lo voy a hacer por mí mismo. Y nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Para todo nosotros ocupamos de la ayuda y guianza de Dios. Segundo, poner mi nombre sobre encima o por encima. Poner mi nombre por encima. Poner mi trono por encima, dice las Sagradas Escrituras. Entonces esto es una autoexaltación. Autoexaltación es yo, en automático se está poniendo yo soy mejor que. Yo estoy por encima de. Lo tercero, voy a presidir, es autoentronización, es decir, cuando dice voy a presidir, lo que está diciendo es que yo soy el jefe, yo soy el que manda, yo soy el que sabe cómo hacer las cosas. Entonces se está poniendo en una posición que solo a Dios le pertenece. Y luego dice, escalaré hasta los cielos más altos. Esto es autoascensión. Y volvemos con lo mismo, voluntad propia. Y dice, yo lo voy a hacer por mí mismo. Autoascensión. Y por último, dice, seré como el Altísimo. Esto es autodivinización, es decir, creerse Dios. Entonces, pues, estas 5 cosas en conjunto son las que provocan la caída de Satanás. Y no las provocaron nadie más que él mismo. De su interior surgió todo esto. Entonces, pues, cambió su naturaleza divina a una naturaleza pervertida, una naturaleza podrida, de pervención, de podredumbre. Y ahora Satanás, con el nombre que se le conoce, o con el nombre que recibe después de haber caído, lo que quiere decir esta palabra Satanás es adversario. ¿Y por qué se hace llamar adversario? Porque él está en contra de Dios. Acabamos de ver que él dice, seré como el Altísimo. Es decir, él quiso y lo desea todavía poner de lado a Dios y él estar en lugar de Dios. Entonces se vuelve en el adversario. Ahora, esta palabra, el adversario, Satanás, es una manera en que nosotros los humanos podemos entenderlo, porque la verdad es que Satanás no es adversario para Dios. Dios lo puede todo y Satanás es un enemigo derrotado. Pero Dios, en su perfección, Dios, en su manera completa de actuar que no cambia, por las mismas reglas que Dios está, el mismo orden que Dios estableció, no destruyó a Satanás, no lo dejó ahí porque es parte de su creación y él lo hizo eterno. Pero eso no quiere decir que Satanás sea más grande o tenga cierto poder mayor que Dios o que pueda hacer cosas fuera del control de Dios. No. Todo lo que pasa está dentro del control de Dios, está dentro del plan de Dios y es porque Dios lo permite. Entonces, él es el adversario, pero es un adversario vencido. Se le conoce como el diablo. ¿Qué quiere decir diablo? Es el acusador. Satanás todo el tiempo está señalando, está buscando señalar todos nuestros errores, nuestros pecados. ¿Para qué? Para decirle, mira, estos que son tus hijos, estos no pueden ser tus hijos. Porque tú no puedes estar frente a la maldad, tú no puedes estar frente al pecado, tú no puedes estar frente a lo sucio y están sucios. Entonces él constantemente está acusando. Es la serpiente, y cuando decimos la serpiente es porque es la manera en que se arrastra, la manera en que se acerca para seducir, para engañar. Por eso es la serpiente. Es el dragón, y el dragón es toda la furia, es todo el coraje, toda la ira, todo el odio, todo el enojo, toda esa maldad desbordada. Y también ahora se le conoce como Belcebú. ¿Qué quiere decir Belcebú? Belcebú quiere decir príncipe de los demonios. Esto quiere decir, cuando volvemos a lo que platicábamos la sesión anterior, cuando se refiere la Biblia a príncipes, se refiere a uno de los principales.
Entonces Satanás es el príncipe de los demonios, entonces Satanás es el principal demonio, o es el que está enfrente de los demonios. De acuerdo con la palabra de Dios, pues, Lucifer no fue arrojado solo desde el cielo, sino que le siguió una tercera parte de los ángeles del cielo. Es decir, Satanás ahí en el cielo convenció de su maldad, de lo que él le consideraba, de lo que él estaba diciendo, que él podía ser igual a Dios, que él podía crecer, que él podía estar, convenció a una tercera parte de los ángeles del cielo y los arrastró con él. Apocalipsis 12:4 dice, con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo tan pronto como naciera. En Apocalipsis esta figura se refiere a la mujer que da a punto de dar luz, al nacimiento de la iglesia, y que el dragón, es decir, que Satanás estaba preparado para devorarla, para destruirla, nada más naciera. Es decir, nada más Cristo cumpliera el sacrificio en la cruz y pudiéramos alcanzar salvación por medio de su sacrificio y el Espíritu Santo entrara a nosotros. Satanás no quería que sucediera eso, entonces por eso dice que el dragón estaba preparado para destruirla. Pero bueno, eso es parte de otra teología. Aquí lo que estamos hablando nosotros es que dice, con la cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. Entendemos nosotros pues que se trajo con él a la tercera parte de los ángeles que habitaban allá en el cielo. En relación pues a los demonios, hay por lo menos tres opiniones o tres, vamos a decir, es que no quiero llamarles teologías porque hay algunas que son teorías, no teologías, pero por lo menos hay tres que nosotros vamos a revisar y con relación a la existencia de los demonios. La primera, son ángeles que cayeron con Lucifer cuando Lucifer se rebeló contra Dios. Algunos están atados y otros están libres. Es decir, unos están libres y otros más fuertes están atados. Luego lo podremos, y por eso les digo que es importante que sigan aprendiendo, que busquen seguir aprendiendo, porque hay unas partes en Apocalipsis que la Biblia dice que el profeta vio un ángel fuerte. O sea, dice que no es cualquier ángel, sino un ángel grandote, fuerte. O sea, hay distintos niveles de ángeles, hay distintos niveles de fuerza con distintas características. Entonces dice que hay unos que están sueltos y otros que están atados. Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que dejaron su propio hogar, Dios los retiene en prisiones oscuras y eternas para el gran día del juicio. Y en 2 de Pedro 2:4 dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Entonces, pues nosotros podemos entender que los demonios son ángeles que cayeron con Lucifer. Hay otra opinión que es falsa, que dice que los ángeles son espíritus que quedaron fuera de seres o que quedaron ahí por seres que murieron, pero que fueron creados antes de Adán y Eva. Es decir, es como si ya hubiera existido otro tipo de raza humana antes de Adán y Eva. Y como no eran humanos como Dios los creó, cuando murieron, sus espíritus no fueron ni al cielo ni al infierno, porque en ese entonces, como Adán y Eva todavía no se sacaban y todavía no se aparecía Satanás en la escena, entonces esos espíritus que quedaron sueltos se convirtieron en los demonios. ¿Sí me explico? Entonces estos son espíritus que quedaron fuera antes de Adán y Eva, que cayeron cuando Satanás y sus ángeles cayeron. ¿Sí? Y otra tercera opinión o teoría con relación a los demonios y a su existencia o a cómo es que surgieron, dice que son espíritus de los hijos nacidos de las relaciones que tuvieron
ángeles con mujeres humanas. Para esto se basan en Génesis 6:4, en donde dice que los hijos de Dios y las mujeres humanas, antes del diluvio de los días de Noé, engendraron. Y dice la Biblia así: los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres para tener hijos con ellas. Y también después, ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. Es decir, ellos están asumiendo, o esta teoría asume, que los demonios son espíritus que surgieron de las relaciones sexuales que mantuvieron ángeles con humanas. Esto es imposible. ¿Por qué sabemos que es imposible? Ya lo vimos nosotros la semana pasada. Cuando Jesús dice, cuando vayamos al cielo seremos como los ángeles que no se reproducen. Entonces nosotros sabemos que los ángeles no se reproducen. Entonces, pues en consecuencia, los ángeles no podrían tener una relación con mujeres humanas. No podrían tener, no puede darse esa relación, es imposible. Y algunos dicen, es que lo que pasa es que los ángeles se pueden materializar en forma de hombre y ahí es cuando no. Los ángeles no se materializan, como lo vimos en la lección anterior, a voluntad. Cuando Dios les permite, por alguna causa en específica, ellos se pueden presentar ante nosotros como seres humanos. Así como cuando iba a ser la destrucción de Sodoma y Gomorra y se le presentaron dos varones para decirle a estos muchachos que se fueran, que dejaran la ciudad. Entonces, pero iban a cumplir una misión, no iban por voluntad propia a encarnarse o a tomar figura humana, a presentarse con figura humana. No, lo hacen cuando Dios se lo permite. Y obviamente nosotros sabemos que Dios nunca permitiría que esto sucediera para que los ángeles tuvieran hijos con mujeres. Entonces, pues, nosotros entendemos que los ángeles que cayeron con Lucifer, cuando él decidió rebelarse contra Dios, son los que se convirtieron en demonios. Y son una tercera parte de los ángeles del cielo. Algunas características de los espíritus demoníacos son que son entidades personales, así como Satanás, y así como nosotros también decíamos en la lección anterior que los ángeles tienen características personales, también los demonios las tienen, no perdieron sus características personales. No sabemos los nombres de los demonios, pero te aseguro que tienen nombre. Y te aseguro que cada quien tiene características específicas de carácter, de forma de ser, son entidades personales. Pero también sabemos que son sirvientes de Satanás. Ya no sirven a Dios. Ahora sirven a Satanás y a sus propósitos. Y recuerda que Juan nos dice que el propósito de Satanás es robar, matar y destruir. Y son numerosos. Otra característica es que son muchos. Una tercera parte. Y nosotros decimos y nosotros leímos que millones y millones de ángeles servían. ¿Te acuerdas la clase anterior que decíamos millones y millones de ángeles? Entonces, si nosotros sabemos que son millones y millones de ángeles los que están en el cielo, pues también son millones los demonios. Son muy numerosos. Y en la Biblia son simbolizados de distintas maneras. La primera manera o una de las maneras es como pájaros. En Mateo 3:4 y Mateo 13:4, perdón, y 13:9, los simboliza como pájaros. Es decir, están acá arriba volando, nada más están cuidando, viendo qué es lo que pueden hacer. También en Apocalipsis 16, 13 y 14 los describen como ranas sucias, como ranas pestilentes, o sea, como ranas que traen enfermedades, que traen suciedad, que traen mugre, que traen podredumbre. Como langostas en Apocalipsis del 1 al 10. Las langostas, ¿qué es lo que hacen? Devoran, destruyen, arrasan con todo a su paso. Con jinetes, Apocalipsis 9, 16 al 19, lo hemos visto y creo que todos lo sabemos, como jinetes que la traen destrucción, que traen muerte, que traen hambre, que traen enfermedad.
como serpientes que se arrastran, que buscan seducir, que buscan cómo hacernos caer. Esto lo dice Lucas 3:7. Entonces, pues, los demonios son tan numerosos, son seres personales con características propias, sirven a Satanás y para lo que buscan para servirle es para destruir, matar y robar. Y nosotros lo podemos ver también esto en la Biblia. El trabajo de los demonios incluye oponerse a los ministros de Dios, es decir, busca cómo hacer caer a los ministros de Dios. No sé si lo han notado, pero de los pastores son de los que luego más problemas tienen. Y hasta los problemas que no son de ellos también les caen. Y entonces buscan que, cuando decimos oponerse a los ministros de Dios, lo que buscan es que los ministros de Dios no cumplan con su cometido, que se ocupen de otras cosas menos de lo que se tienen que ocupar, que es ministrar el reino de Dios a todo ser viviente. Pervertir la palabra de Dios también busca. No sé si han visto algunos que dicen que, pues si Jesús convirtió el agua en vino, ¿por qué yo no me voy a emborrachar? Eso es pervertir la palabra de Dios. Porque cuando nosotros nos podemos saber bien la palabra de qué es lo que trata y qué es lo que está pasando ahí, nosotros sabemos que Dios, que Jesús dice, no andes en borracheras, no andes lleno de mosto donde hay disolución, donde hay puros problemas. Los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Y los que dicen eso, lo que están buscando son unos que están pervirtiendo lo que la Biblia dice para justificar los propios deseos malignos del ser humano. Toman a personas cautivas, como ustedes ya lo saben, ya lo hemos estudiado anteriormente. Los demonios toman personas cautivas, confunden las mentes de los creyentes y de repente luego hay gente que la hacen dudar, las buscan cómo hacerte dudar y de verdad eres salvo, y de verdad esto es cierto, y de verdad crees, y de verdad o sea, te buscan hacer dudar de lo que tú ya sabes y de quién tú eres en Dios. Buscan sembrar cizaña entre el trigo, es decir, buscan que haya peleas entre las personas. Buscan también cómo seducir a las personas, es decir, buscan engañarlas, le presentan el pecado bonito. Mira, yo les he dicho antes, el pecado es sabroso, si no fuera sabroso no pecáramos. Es lo que hacen los demonios. El problema es cuando después que pecas que dices, sí, me equivoqué. Y es cuando viene el llanto, cuando viene el dolor, cuando viene la tristeza, cuando viene la desilusión, cuando viene ese caer del ser humano. Pero lo que hacen es seducirte, te lo presentan bonito, te lo presentan sabroso, para que caigas en la tentación. Y buscan que oprimir a las personas. Después que te hicieron caer, te dicen, no sirves para nada, mira, sigues igual, mira, no has cambiado, mira esto, mira lo otro. Y te oprimes y te deprimes y no puedes salir y te hundes más en el pecado. Toman posesión de las personas, pues como ya comentábamos, atormentan a las personas y resisten a los siervos de Dios. Cuando decimos resistan a los siervos de Dios es buscan cómo hacer que las personas se le opongan para que la iglesia no crezca. Entonces, pues, nosotros podemos darnos cuenta hasta este punto que Satanás es muy real, que tiene un cierto nivel de poder. O sea, no debemos de menospreciarlo. Pero a pesar de ese nivel de poder que tiene, hay uno que es más grande y que es más poderoso, que es Cristo. Y que todas las cosas malvadas que pudiera hacer Satanás no se comparan en nada con todo lo bueno que tiene Cristo preparado para nosotros. Entonces, pues aun cuando el reino de las tinieblas, el reino de Satanás existe y que está en pugna constante, es decir, está siempre peleando, siempre luchando para que el reino de Dios, el reino de la luz, el reino de Cristo no sea establecido y no crezca en la tierra, nosotros sabemos que en Jesús tenemos la victoria sobre el reino infernal. Nosotros sabemos que Jesús nos da la victoria sobre Satanás y sus demonios. Colosenses 1, 13 y 14 dice así: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad.
Cristo nos rescató del reino de la oscuridad. Y dice, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Entonces nosotros sabemos que Dios Padre, a través de haber mandado a su Hijo amado, a Jesús, a la tierra, se venció el reino de la oscuridad y nos rescató de la oscuridad en la que vivíamos para llevarnos ahora a un reino de luz gracias a la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Y Colosenses 2, 14 y 15 nos lo confirma diciéndonos esto. Perdón, chicos. Dice, Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Es decir, fuimos rescatados de la oscuridad por Cristo y fuimos llevados a la luz gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que a través de esa muerte, todo lo que nos condenaba fue borrado. Y entonces, ni Satanás ni sus demonios tienen más poder sobre nosotros, no tienen más poder sobre ti. Y los avergonzó públicamente. ¿Por qué? Porque ellos creían que le iban a ganar, pero no. El que ganó y el que venció es Cristo en la cruz. Entonces, pues, chicos, a pesar de que el reino de las tinieblas de Satanás existe, y a pesar de que tenemos que tener cierto cuidado para no caer, nosotros sabemos que en Cristo Jesús tenemos la victoria. Bien, dicho esto, yo ya termino la lección del día de hoy, invitándolos pues a que le demos gracias a Dios en todo tiempo por esa victoria, por ese amor, por ese sacrificio hermoso que nos permite vivir en luz. Y que a pesar de que somos pecadores, de que fallamos constantemente, Él así nos ama, Él así nos recibe. Y es nuestra obligación y debe ser nuestro deseo todos los días levantando, buscando ser mejores hijos de Dios. Yo sé que es difícil, la verdad es que es bien difícil porque nuestra carne es bien dura y bien necia. Y fallamos y caemos. Y aparte también tenemos nuestro carácter. Hay algunos que son más enojones que otros. Hay algunos que son más... Todos tenemos nuestras características. Pero así nos ama Dios y así nos dice todos los días, yo creo que tú puedes mejorar. Y nosotros debemos de pedirle todos los días que Dios nos ayude a cada momento buscar ser mejores. Cada día, ¿sabes qué? Yo este día quiero ser mejor en algo. ¿En qué quieres ser mejor? ¿En qué quieres honrar a Dios este día? Porque cada que tú que dices, yo voy a dejar de decir malas palabras, entonces tú estás honrando a Dios. Y dices, yo me pongo en el nombre de Jesús en sus manos para que este día ya no robar, ya no hacer nada malo, ya no burlarme, ya no... Entonces tú todos los días buscas ser mejor. Eso no quiere decir que no vayamos a fallar o que no vayamos a equivocarnos. Eso quiere decir que estás dispuesto a hacer las cosas bien para Dios. Con esto cerramos nuestras clases, chicos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo. Y pues esperen sus certificados, los que tomaron sus 10 clases, los que completaron sus 10 clases, esperen su certificado. Y también esperen la reapertura, porque ya está anunciada el 30 de este mes, el primer servicio. Por favor, sigan las instrucciones que se están dando. Hay que agendar porque hay cupo limitado. Estamos muy contentos de volver a abrir las puertas de la casa de Dios, pero también tenemos que ser responsables y respetuosos de las leyes terrenales que dicen que no podemos estar ni llegar todos en bola así como quisiéramos llegar. No, tenemos que ser ordenados. Por favor, sigan las instrucciones que se están dando y espero muy pronto verlos en persona. Dios me los bendiga, que estén muy bien. Gracias.